Los tiempos del proceso. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más. Nos encontramos aquí reunidos para compartir un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, el episodio número 17 de esta segunda temporada. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy contentos de recibir en esta segunda temporada a hermosas personas, miembros de la linda comunidad que se fue armando en el camino, con la que mutuamente nos fuimos acompañando y fuimos desarrollando el proceso de la recuperación. Y hoy nos visita un amigo, un compañero de este lindo recorrido que hace unos años emprendimos, que hoy nos da gusto tenerlo aquí para que nos comparta su experiencia y además nos trajo, como ustedes saben, que a todos los invitados les pedimos si nos pueden traer algo para compartir. Y hoy Tommy, de una manera también bastante original, y este podcast se abre siempre a las nuevas propuestas, nos propuso un tópico, un disparador, que como lo escucharon al inicio, se trata de los tiempos del proceso. Hola Tommy, bienvenido, ¿cómo va? Hola chicos, bueno, antes que nada agradecerles por invitarme y nada, gracias. Gracias a vos Tommy, y cuando nos compartiste esta temática, enseguida resonamos muchísimo con Mati. Y bueno, ya en la previa, como suele pasar también en las previas de cada episodio, empezamos a hilvanar algunas ideas y reflexiones al respecto. Pensaba en las dos palabras clave, ¿no?, que tiene este disparador. Por un lado el tiempo, por otro lado los procesos. Dos conceptos que están íntimamente vinculados y relacionados. Y los pensaba por un lado en relación a la recuperación, a cuando uno inicia el proceso de la recuperación y se las tiene que ver en algún punto con el factor tiempo, del cual dependen los procesos. Muchas veces hablamos de lo que significa el tiempo en la recuperación, de cómo percibimos el tiempo en distintos estadios de la recuperación, esos primeros días o esas primeras semanas que parecen meses, los objetivos que uno se empieza a proponer, el solo por hoy, el día a día, el conteo de los días de abstinencia, la dilatación del tiempo, el tiempo muerto, el aburrimiento, y después los procesos o el proceso que cada uno en recuperación empieza a transitar, empieza a trabajar, a desarrollar. Es una palabra que utilizamos mucho, que empezamos a valorar, empezamos también a segmentar, nos vamos estableciendo metas, objetivos. El proceso también aparece en distintas áreas respecto de lo que cada uno se proponga. De repente, como muchas veces también dijimos, nosotros empezamos el proceso de la recuperación, pero también dentro del proceso de la recuperación, por ejemplo, estaba el objetivo de comenzar a hacer actividad física y esa actividad también fue desarrollando su propio proceso. Me acuerdo que yo siempre le adjudicaba a la actividad física haberme permitido empezar a confiar en los procesos, porque fue la primera actividad en la que yo, en un mediano y corto plazo, empezaba a ver resultados objetivos. Yo veía que había empezado con sobrepeso, que no podía correr más de 200 metros, y de repente semana a semana y mes a mes se tornaba muy visible el avance de ese proceso. Era muy transparente, uno notaba, yo hace un mes no podía ni correr y ahora ya estoy corriendo 2, 3 kilómetros, al mes siguiente ya corría 5. La actividad física es muy recomendable en tantos sentidos, pero también lo fue para mí en ese sentido, de dejarme ver muy nítidamente que los procesos funcionan y te van dando resultados que muchas veces en otro tipo de experiencias no son tan visibles. Pero ya el hecho de que sean tan visibles en la actividad física me hacía trasladar eso y confiar en el proceso de la recuperación, que a veces se puede tornar más misterioso. Muchas veces uno siente, o yo sentía, que estaba haciendo algo que dudaba que dé resultados, dudaba que pueda alcanzar los objetivos.
Y ahí también quizás empezaban a aparecer esos mecanismos de la relación que uno tenía con los procesos ya desde antes. Y un poco de esto hablábamos también en la previa, ¿no? Entonces, de alguna manera también en recuperación uno empieza a relacionarse con el tiempo, con los procesos y con un montón de otras cosas que quizás se relacionaba de otra manera, o empieza a interpelar, a ver, ¿qué me pasaba a mí con los procesos antes? Y yo ahí resonaba mucho con Tommy, que seguramente después nos va a compartir, con un tema que yo sentía también, que yo interrumpía constantemente procesos, antes del consumo, en consumo. Después es algo que uno lleva a terapia y le empieza también a dar vueltas a eso, a ese mecanismo, a tratar de entender un poco más eso. Pero yo ya en principio tenía como una creencia, una resonancia en retrospectiva de mi historia. Che, claro, yo llegaba a un punto y después quizás me autoboicoteaba, me desgastaba, pasaba de eso a otra cosa y empezaba de cero otra cosa. Y por lo menos se había generado en mí esa creencia, ¿no? La de ser alguien quizás que interrumpía procesos y que a eso le adjudicaba quizás cierta frustración, cierto no haber llegado a objetivos propuestos. Bueno, la recuperación fue una gran posibilidad para empezar a trabajar los procesos, a sostener los procesos, a quedarse trabajando en un proceso que requiere tiempo, a tratar de despejar las dudas, los impulsos, las tentaciones de abandono y un montón de cosas que son como ese cortacorriente que interrumpe y que quizás no deja madurar algo que está en proceso, que hay que sostenerlo. Y ahí empieza uno a trabajar la disciplina y un montón de valores que son como aliados de eso, ¿no? Como aliados de ese crecimiento que te permiten los procesos y que siguen, ¿no? Que sigue el proceso, es como algo que la clave es como empezar a disfrutarlos, porque de alguna manera uno empieza a percibir que no tienen un fin, pero te proponen un camino que tiene sentido, que tiene propósito, que tiene aprendizajes, crecimientos y un montón de cosas que empiezan a hacer que todo tu alrededor después empiece a funcionar o te sientas mucho más contento con lo que te está pasando. Así que gracias, Tommy, por este temazo que nos trajiste hoy, sobre el cual vamos a hablar un poquito. Bueno, principalmente yo lo que quería traerles es esta inquietud o este aprendizaje que tuve a lo largo del proceso de recuperación. Muchos piensan que la recuperación es, bueno, buscar un lugar en donde me siento cómodo, dejar de consumir y ya está. Y la realidad que para mí fue muchísimo más complejo porque me di cuenta que no solo lo que me hacía daño y me ponía tan mal, además del consumo, era, bueno, patrones que yo tenía en mi personalidad o cosas que nadie me había hecho ver, yo no las podía identificar, y gracias a profesionales, amigos en los grupos, yo aprendí muchísimo. Y aprendí cómo tener la consistencia suficiente para poder lograr esto, pequeñas, grandes, medianas metas. Muchas veces la gran meta conlleva un conjunto de pequeñas objetivos o victorias. Al principio de la recuperación vos hablabas, Gera, de las metas o del pequeño proceso que era juntar tiempo. Al principio era, bueno, 24 horas, metas no tan locas. Para nosotros en ese entonces, por lo menos para mí, era 24 horas, era un montón de tiempo. A mí nadie me enseñó, ni en mi casa, ni en la escuela, ni en la facultad. Nadie me enseñó a poder transitar el proceso sin autosaboteármelo, sin tener miedo al fallo, a la inconsistencia. Yo tenía muchas inconsistencias en mis procesos. Y yo creo que eso viene del autoboicot y de no tener herramientas como para bajar esta ansiedad que me devoraba y que muchas veces el consumo vino a apaciguar, entre comillas, ¿no? Obviamente, todos sabemos que el consumo en mí por lo menos me llevaba a la debacle, al tener que abandonar todo lo propuesto, por mí obviamente, porque empezaba, terminaba, buscaba otra cosa para no sentirme culpable. Entonces
Empezaba teatro, terminaba con pintura, no, me voy a anotar a rugby, y la realidad es que nunca me daba la oportunidad de ver si eso me gustaba, si conocía gente que me dé un compromiso a yo poder transitar el proceso de aprendizaje o de perfeccionamiento de lo que me había propuesto. No me daba la oportunidad. Y creo hoy, después de 3 años sin consumo, que no solo el consumo fue el causal de que yo no termine muchísimas cosas en mi vida, sino que esto viene de antes del consumo. Y la realidad, en un proceso de construcción, porque creo que la recuperación es construir, recuperar, perfeccionar, y ahí viene el tema. En el perfeccionamiento de los procesos, yo creo que yo aprendí en este proceso de recuperación a darle tiempo al tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el objetivo que yo tanto anhelo lleva un proceso, lleva un tiempo. Muchas gracias, Tommy. Qué lindo tenerte acá. Gracias, Gera, también. Bueno, los escuchaba atentamente. Yo coincido con Gera. El disparador que trajo Tommy me parece un temazo. Y algo de la recuperación también, el vivir los procesos, poder bancarse todo lo que va pasando en el medio, con todos los obstáculos que hemos hablado en algunos episodios. Yo me acuerdo cuando llegué al Dispo, que ya ya había arrancado mi proceso de la recuperación, pero no había podido parar de consumir, estando en NA. Yo llego al Dispo y me dicen que eran 2 años de tratamiento y yo estaba muy asustado, yo estaba necesitado de ayuda, yo había tirado la toalla, ya había visto que solo no podía, pero 2 años me parecía inalcanzable. Yo nunca creí que iba a poder permanecer los 2 años de tratamiento, los 2 primeros que te dicen. De hecho, en los grupos yo decía que iba a abandonar, que lamentablemente yo abandonaba todo lo que empezaba, y algo así tan largo de 2 años, con todo el esfuerzo que implicaba y algo que yo no había hecho nunca, ¿no? Estar en un tratamiento ambulatorio intensivo, ir todos los días a un lugar de gente que al principio yo no conocía, no lo veía posible, la verdad, no lo veía posible. En base a mi historia y todo, como decían los chicos, yo tampoco terminaba las cosas y rápidamente perdía el interés. Yo siempre me acuerdo que empezaba proyectos con una euforia y una alegría y unas ganas de 1 a 2 semanas. Eso rápidamente se diluía hasta tenía una pequeña meseta y después ya quería dejarlo, no me interesaba, le había encontrado 50.000 cosas en contra. Y en la recuperación me acuerdo que uno de los primeros procesos que tuve que atravesar, que me costó muchísimo, porque yo era un consumidor social, pero porque yo todos los días tenía lo social, no era los sábados de la noche nada más. Yo siempre estaba rodeado de gente y siempre buscaba generar la situación o el momento para consumir con alguien, y de repente en este tratamiento, y ya antes me lo habían dicho en NA, pero yo no lo respeté, tenía que cambiar los lugares a los que asistía, tenía que cambiar las personas a las que veía, prácticamente tenía que dejar de hacer lo que venía haciendo hacía 20 y pico de años, tenía que dejar de hacerlo, y eso a mí me generó un gran aburrimiento, pero era fatal. O sea, yo al ser un consumidor social nunca estaba aburrido, estaba triste, estaba mintiendo, engañándome a mí mismo, a los demás, todo lo que quieran, pero no me aburría. Y de repente estaba aburrido y pasaban las semanas y seguía aburrido, y pasaban los grupos y seguía aburrido. Y ese aburrimiento empezó a ser enojo, y ese enojo me llevó a tener pensamientos de quitarme la vida. Y yo lo único que podía hacer, que fue lo que hice, era confiar. No me quedaba otra que confiar, porque esta era la última oportunidad que yo tenía de cambiar la vida que tanto daño me había hecho y tan perdido me había dejado. Entonces ese fue un proceso que yo tuve que vivir,
que fue muy duro, tuvo cosas muy lindas también y llegué a los 2 años de tratamiento y me quise quedar, ya convertido totalmente en otra persona, sin el enojo, sin el aburrimiento. De hecho, ya hace mucho tiempo que no me aburro, pero tuve que vivir el proceso, el cambio de las personas y situaciones que yo estaba acostumbrado a vivir, pasar por ese sufrimiento para lograr lo que hoy tengo, que es una vida apasionante y con nuevas situaciones y nuevas personas, las cuales fueron apareciendo a medida que yo llevaba esta nueva vida, ¿no? Antes yo quería salir de joda y me juntaba con gente que quería salir de joda. Ahora quiero salir a correr y me junto con gente que quiere salir a correr. Y ahora quiero tomar mate en una plaza y me junto con gente que quiere tomar mate en una plaza. Y quiero hablar de cosas profundas y crecer y entender lo que me pasa y me junto con gente que está buscando lo mismo que yo. Entonces el proceso tuvo momentos muy duros, en este caso puntual que estoy hablando y en todos los demás casos de todos los procesos que atravesé y estoy atravesando y van a seguir apareciendo. Como por ejemplo el último proceso que estoy viviendo, el de la facultad, que empezó con el estudio de otro curso que hice, donde empecé a encadenar algunas cosas, seguí trabajando en terapia otras, y todo me fue llevando a la idea de anotarme en psicología este año, pero como uno de los desafíos más grandes de mi vida lo viví y lo vivo, con todas mis creencias que me invalidaban. Y arranqué la facu y como ya he contado, la quise abandonar y más de una vez. Y casi cuando ya tenía una decisión tomada por el miedo que tenía, me acuerdo que Vero en terapia me dijo, hagamos una cosa. ¿A vos te pasó esto ayer en una clase? Bueno, no abandones esta semana. Date hasta fin de mes o date un mes, no me acuerdo bien cómo fue, pero date un tiempo más como pidiéndome que pruebe hasta fin de mes, que le dé mi palabra de que iba a hacerlo para comprobar si era realmente lo que quería hacer. Y yo confié una vez más y me quedé hasta fin de mes. Y volví a tener la situación que tuve el día que quise abandonar y como ya la había trabajado, la viví totalmente de otra manera y eso me hizo ganar confianza y entender de que no tenía que dejar ese proyecto, sino trabajar mis miedos. Y bueno, esto que tienen los procesos, que uno va descubriendo qué es lo que tiene que trabajar. Cuando aparecen los obstáculos, los miedos, la desconfianza, la inseguridad, ahí es lo que uno tiene que trabajar. Que no me pasa solo en la facultad, me pasa, por ejemplo, con mi novia, que si hay algo que me enoja, algo que me desregula en mi relación con ella o con cualquier persona de mi familia, yo en este momento lo estoy viviendo como algo positivo. El enojarme por alguna situación lo veo como algo positivo porque estoy descubriendo qué es lo que tengo que trabajar. Entonces muy agradecido de tener vínculos que me hagan notar qué es lo que yo tengo que trabajar para seguir creciendo. El tiempo que me tuve que tomar, el proceso que tuve que darme con la China para poder vincularnos como nos estamos vinculando hoy, tuvimos que tomarnos casi medio año en el que supuestamente no nos íbamos a ver más, y ese proceso que yo veía imposible de separarme de ella, entendí que era lo mejor, entendimos que era lo mejor, y haber vivido esos días, esos meses, fue totalmente necesario y de crecimiento total para que hoy podamos estar como estamos. Pero en el momento yo no quería vivir el proceso, no lo podía ver así como que me iba a hacer bien. Yo no quería sufrir, no quería terminar el vínculo, pero bueno, ya estaba sufriendo y lo tuve que hacer. Y con el paso del tiempo, con el diario del lunes, el proceso a veces es como todo, es como a veces es como más importante que lograr el objetivo o la meta, porque por ejemplo con la Jera hablaba de las carreras, de correr. Yo me acuerdo que el profe
Yo estaba desesperado por correr mi primer carrera y él me dijo, no, correla en equipos, todavía no estás para correrla solo. Y yo le hice caso, confié y aposté en el proceso, dejándome guiar por las personas que saben. Y el proceso de la maratón fue... O sea, todo lo que me dio esos años que me preparé para la maratón fueron mucho más importantes que el día que corrí y llegué a la meta y me dieron la medalla. Porque yo en el medio vi muchos logros, no sé, como por ejemplo bajar de peso y ganar confianza en mí mismo, de que yo podía, como decía Gera, es muy visible en la actividad física cómo uno va logrando las cosas, que quizás es más rápido que los procesos de la recuperación de otro tipo de metas. Acá lo vas viendo en números, en distancias. Y para cerrar, todo empieza con el proyecto y el proceso de la recuperación y cada uno de los procesos que voy viviendo dentro de cada meta y cada objetivo que me propongo. Es como que se van uniendo con los demás procesos y en todos me va pasando lo mismo. Voy haciendo mi trabajo, por momentos me cuesta mucho, como me costó aquel aburrimiento del principio. Me da miedo, lo hablo en grupo, lo hablo en terapia y forma toda parte también. Los procesos de la recuperación para mí son muy distintos a los de antes porque yo tengo un trabajo que voy haciendo y en base al trabajo que voy haciendo yo elijo. Y esto que elijo lo hago en base de lo que yo quiero. Yo elijo lo que quiero para mi vida, elijo lo que quiero hacer, lo que quiero de mi futuro, lo que quiero hoy. Entonces es como que en cierto modo voy disfrutando y voy festejando los logros de los procesos. Bueno, gracias Mati, gracias Tommy. La verdad que estaba disfrutando mucho escucharlos. Pensaba en quienes nos estén escuchando también, porque yo venía resonando muchísimo con lo que decía Tommy, con lo que decía Mati, y me surgía invitarlos a quienes nos estén escuchando a que nos compartan también sus resonancias. Lo que pasa cuando hacemos grupo, ¿no? Que escuchamos a los compañeros y resonamos con cosas con las que nos sentimos identificados, y estaría muy bueno que nos compartan esas experiencias o esas resonancias que van teniendo como tenemos nosotros aquí reunidos mientras nos escuchamos. Decían cosas muy interesantes. Mati, hablaba de el proceso de la recuperación. Muchas veces lo mencionamos también como la madre de todos los procesos que surgen después. Procesos, proyectos, en el que de alguna manera la recuperación sigue estando en los demás proyectos que aparecen. Mati decía la energía que toman los proyectos cuando de alguna manera se sienten parte de la recuperación, están en el contexto de la recuperación, se suman al proyecto de la recuperación. Pensaba en procesos y objetivos y se me ocurría que el objetivo del proceso para mí sería mantenerme en el proceso, no salirme del proceso. Ese sería como un buen objetivo. También Mati hablaba de vivir los procesos. Me gustaba esa frase porque creo que habla de los procesos como de la vida, en donde pasan cosas, donde no es lineal, los procesos no son lineales. Y trabajándolo muchas veces nos damos cuenta y ahí sentimos, qué aprendizaje tuve hoy. A raíz quizás de un displacer o de un obstáculo, como también se mencionaba. Toda esa no linealidad o los obstáculos que aparecen, todo lo que nos pasa en la vida, en los procesos, viviendo los procesos, le sirve a los procesos, lo fortalecen. Esa no linealidad fortalece al proceso cuando logramos concebirlos parte del proceso. Dos cuestiones claves como confiar y dejarme ayudar para que el proceso tenga lugar. Una vez que pude confiar, una vez que pude aceptar la ayuda, comenzó el proceso. Lo colectivo, la ayuda en los procesos, el compromiso con los otros, hacer cosas en grupo. Y como decíamos, cómo en recuperación pudimos relacionarlos con el tiempo, con los procesos, con esperanza, con confianza, con mucho aprendizaje, porque como decía Tommy, pensaba en todas las cosas que nunca nadie nos enseñó.
vivimos gran parte de nuestra vida y seguimos viviendo sin entender muchas cosas, pero la recuperación en nosotros nos permitió trabajar un montón de herramientas que nunca antes nadie nos había enseñado, con la que pudimos defender el proceso, sostener el proceso, valorar el proceso, entender el proceso. Y antes quizás, sin muchas herramientas, me pasaba de no poder sostener muchos procesos. Como hablamos antes, hay muchas de estas cuestiones que anteceden al consumo y después el consumo aparece. Pensaba cómo termina potenciando todos estos problemas o estas dificultades, muchas veces dando una sensación ilusoria de que los resuelve. Pensaba también, y en función de la linealidad, la no linealidad, los obstáculos, en la frase de que la recuperación es conexión. En los procesos también muchas veces hay desconexión. Yo a veces siento desconexión espiritual. Trabajo mucho individualmente y grupalmente para fortalecer ese músculo de la espiritualidad, del mantenimiento de la espiritualidad sostenida, del volver a la espiritualidad cuando hay desconexión. Ahí hay microprocesos también de cosas que te pueden llevar a desconectarte espiritualmente, emociones, conductas, problemáticas. Después quería decir algo sobre la planificación también que interviene en los procesos, puede ser una gran herramienta de los procesos. Y esta semana me pasó algo en un contexto de una planificación, de una serie de trámites que tenía que hacer, y había planificado una ruta, ¿no? De 4 cosas tenía que hacer, ¿no? Planifiqué, voy a hacer primero esto, de acá hago lo otro. Fui acumulando cierta frustración, cierto displacer, porque no me venían saliendo los trámites de acuerdo a las expectativas que tenía, y en un momento, cuando terminé la planificación y el paso siguiente era volverme a mi casa, me salí de la planificación, volví a entrar a uno de los lugares donde tenía que hacer uno de los trámites y terminé como en una discusión que me generó malestar en ese día. Y ahí pensaba, ¿no? Esto de cuando me salí de la planificación, pasó algo que además sirvió para drenar el malestar que venía acumulando, ¿no? Y de una manera muy poco efectiva, que me generó más malestar. Y en terapia, hablando con Vero otro día, hablábamos de la planificación y pensábamos en la sabiduría de planificar. Y ahí pensé, no, claro, la sabiduría más que en planificar está en respetar el plan. Uno es sabio si respeta el plan, ¿no? Porque me gustó entender esto, ¿no? De la sabiduría de respetar el plan. Y darte cuenta, ¿no? Porque después pensaba, ¿no? A veces es muy sutil y no te das cuenta que te estás saliendo del plan. Casi que yo no me daba cuenta que me estaba saliendo del plan. Sirve porque fortalece el proceso. Lo que aparentemente es algo que uno se recrimina, acá me equivoqué, acá hice esto. Fui interpretando las cosas que me venían pasando, dándole una carga negativa que quizás no era tan negativa. Así que agrego, este apéndice de situaciones semanales que creo que en algún punto pueden estar relacionadas con el tema de los procesos. Bueno, resonaba, la verdad que es súper interesante todos los tópicos que han ido tocando. Resonaba en cada uno de ellos y entre mate y escucha activa fui anotando. Yo creo que la soledad antes de la recuperación, yo estaba muy rodeado de mucha gente. Mati decía, me aburrí mucho, tuve que dejar mis salidas sociales, mis vínculos sociales, y en ese momento yo, resonaba muchísimo, porque yo estaba muy acompañado de mucha gente, pero, tenía mucha gente a mi alrededor, pero las personas que tenía a mi lado, la realidad es que eran como peones o amigos del campeón, ¿no? Que no me ayudaban ni me sumaban en absolutamente nada. Sí me sumaban en algo, me sumaban en que yo siga en ese bucle de oscuridad y consumo, ¿no? Tenía una careta que me hacía vivir totalmente disociado de lo que yo soñaba, anhelaba y buscaba. Otra de las cosas principales que rescato o que me ayudó mucho a mí en este proceso o en los comienzos de mi proceso fue la confianza del otro en mí. O sea, yo pude parar de consumir gracias a que Verónica confió en mí. O sea, a mí me dijeron en un momento llegó
ese momento bisagra en donde yo no podía parar de consumir y el equipo intentaba muchísimo y hacían uso de diferentes estrategias, y la realidad es que yo no podía parar de consumir, no era capaz. Estaba transitando cosas muy fuertes, cosas que me llevaron a esa recaída. Yo había estado previamente años sin consumir mi sustancia problema, pero la confianza del otro me hizo dar cuenta o generó algo en mí que me hizo tomar la decisión de dejar de consumir. Lo rescatable de todo esto es que el poder de la confianza del otro en mi recuperación, ¿no? ¿Cuánto implica que el otro confíe en mí? Porque yo no era capaz de confiar en mí. Y yo creo que por eso no podía lidiar con este desarraigo que había generado en mi tiempo de consumo. Yo creo que ahí hice una síntesis de todo lo que fui resonando, pero no quería perder la oportunidad de, primeramente, agradecerles a ustedes por la invitación, porque esto es muy importante para mí. Agradecerle a mi equipo, a Vero, creo que tenemos equipo en común, entonces ellos fueron vitales para mi recuperación, y a una persona que no está más entre nosotros, que fue la primera persona la cual me hizo dar cuenta lo complejo de esta enfermedad. Agradecerle a Marta Braschi, que fue la que me hizo dar cuenta la complejidad y lo mal que había llegado a estar en ese momento. Agradecerle a todos los compañeros que me acompañaron en este proceso, que era Mati. La verdad que aprendo todos los días de ustedes, de la actitud, de la disciplina que tienen. O sea, yo la verdad que envidio sanamente la disciplina que desarrollaron. La verdad que es súper admirable. Y al dispositivo que me brindó la oportunidad de poder recuperarme. Me devolvió el sueño, me dio las herramientas para poder transitar los procesos y poder lograr las metas que me propuse y pienso proponerme. Gracias, chicos. Gracias a vos, Tommy. Qué lindo tenerte acá. Bueno, nos conocemos hace mucho. Nosotros también aprendemos mucho de vos. Me quedé con esto que decías de la importancia de que confíen en uno. Yo resueno totalmente. Y me quedé pensando porque yo en el Dispo veo que es una de las cosas más lindas que sucede ahí, que todas las personas que trabajan ahí tienen la esperanza y confían en nosotros, que la esperanza que vamos a poder parar, de que vamos a poder cambiar nuestras vidas, y hacen todo, ¿no?, lo posible para que eso suceda. Pero yo pensaba que antes de entrar al Dispo, la gente que me rodeaba también confiaba en mí. Mi pareja, mi familia. Muchas veces me decían a mí que yo no me podía ver lo que era, que yo no creía en mí y no veía lo que ellos veían, que eso era lo que yo tenía que cambiar. Y probablemente el consumo, seguro que el consumo me mantenía en tal desconexión que tal vez me la creía algún día, o sea, me la creía en el sentido de que confiaba en mí algún día, pero ante el mínimo obstáculo o la mínima situación que a mí me genere algún malestar, yo escapaba, no podía resistir el malestar. Y eso hacía que yo después no confiaba en mí, porque me superaba todo lo que pasara, que me hacía daño, tal daño que yo dejaba, como decíamos antes, abandonaba lo que estaba haciendo. Además de que no elegía tampoco lo que hacía lo que me tocaba hacer en cualquier situación, no andaba eligiendo mucho, porque tampoco sabía qué es lo que quería. Entonces todo eso me lo generaba la sustancia, esa desconexión de no saber qué quiero, no saber qué elijo, no aguantar nada que pase que no me guste y salir corriendo para el otro lado. Entonces, no sé, pensando ahora en voz alta, como que pienso que en el Dispo confiaron en mí como también confiaban mis familiares y mis amigos y mis parejas, pero lo que cambió fue que dejé de drogarme y empecé a estar conectado, y cuando pasaba algo que me generaba malestar, en vez de escapar o taparlo con sustancias, yo lo abría en un grupo, y entonces de a poco se fue transformando en que no solo los demás confiaban en mí, sino yo empecé a confiar en mí, porque iba logrando dar mis primeros pasos que me iban dando más seguridad, me iba respetando, ¿no? Porque si hay algo que yo
tenía en consumo era que no me respetaba, no me cuidaba. Yo era la última persona a la que yo cuidaría. Yo estaba más preocupado por lo que iban a pensar de mí cualquier persona, me conozca, no me conozca, sea amigo, no sea amigo. Estaba más preocupado por los demás y por no hacerle un daño a los demás, que no me parece mal eso, me parece bien no querer lastimar a los demás, pero yo con los demás era una cosa y conmigo era otra. Entonces, no sé, pasaba algo que, no sé, doy un ejemplo, mi mamá me hacía enojar. Y yo decía, bueno, me haces enojar, vas a ver lo que te hago. Y me drogaba. O sea, yo me hacía daño a mí como para hacerle daño al otro. Me castigaba a mí mismo porque alguna situación a mí me había afectado. Entonces era como un círculo en el que yo no podía lograr absolutamente nada, ni siquiera podía elegir. Bueno, gracias Tommy, gracias Mati. Hermoso episodio. Nos sumamos a los agradecimientos, al recuerdo de Marta, que también a mí me dejó su huella en los primeros tiempos del tratamiento. El agradecimiento de todos los profesionales que nos acompañan día a día, de los compañeros, del dispositivo, y el agradecimiento como fortalecedor de la espiritualidad y de los procesos, que es algo que llevo a mis meditaciones, a mis ejercicios espirituales, en este trabajo del que hablábamos antes. Quería mencionar algo más con respecto a esta idea, ¿no?, de que el objetivo del proceso sea mantenerme en el sendero del proceso. Y últimamente apareció en mi mente, en mis ejercicios espirituales, el agradecer poder transitar un pedazo más de ese camino. Y me gustó eso de agradecer poder tener todos los días la posibilidad de caminar un poquito más, ¿no? Y después, Tommy, traías este lindo tema también de el confiar, y pensaba un poco en los tiempos del confiar, parecido también un poco, resonaba con Mati, de esta cuestión de lo importante que yo siento también de que crean en mí, de que confíen en mí, que como decía Mati, lo he tenido a eso, desde mi familia, desde los profesionales cuando uno llegó a tratamiento, y era muy importante sentirlo explícitamente a eso, que el otro confiaba en mí. Después, como un segundo tiempo del proceso, en los tiempos del proceso, de yo confiar en ellos, confiar en mis pares, en que es posible, que la recuperación es posible, que no solo se ponen palabras, sino que lo vemos en compañeros cuando uno llega a recuperación, compañeros con años de recuperación, con un proceso avanzado de recuperación, referentes se transforman para nosotros, compañeros, pares. Y después, un tercer tiempo que creo que a veces lo sigo trabajando, que es yo confiar en mí, y que es quizás el más importante, que termina de fortalecer el dispositivo de la confianza que uno necesita. Y creo que a veces ese no confiar en mí, eso que creo que en el proceso y en los tiempos del proceso, en mi caso por lo menos, es el que quedó más relegado. Creo que hasta algún día me di cuenta, claro, falta que yo confíe en mí, falto yo en la demanda de confianza que hago. Y eso creo que es un regalo de la recuperación. Empezar a poder trabajar en uno, creer en uno, confiar en uno, quererse, sentirse responsable, comprometido, compañero. Así que muchas gracias, Tommy, por este hermoso episodio que nos regalaste, que compartiste con nosotros, con todos los que nos están escuchando, que seguimos agrandando esta hermosa comunidad que es real, que existe, que estamos vinculados y que de vez en cuando nos encontramos acá para compartir un lindo momento. Nos vemos la próxima. Saludos.